Te bendiga, gusto saludarte en esta tarde. Bueno, los textos de las lecturas que la Iglesia nos propone para hoy en la fiesta de la memoria de San Bernardo de Claraval, hoy al celebrarse el 20 de agosto, nos reafirma o nos pone de manifiesto algo que, si bien es cierto, en primera instancia se concentra justamente en la parte de bienes materiales, al final es la esencia pura y clara de lo que es una idolatría. La idolatría se considera es aquello que quita a Dios del ser prioridad en nuestra vida. Y lo interesante de la idolatría, y en sí esa esencia es que la idolatría le quita al hombre, le quita al ser humano esa, o mejor dicho, le da al ser humano esa capacidad, entre comillas la frase, de el pensar que somete a aquella cosa que más bien lo está sometiendo a él. Me explico de otra manera. Cuando una persona se sume mucho en los bienes materiales, claramente ellos creen que tienen control justamente de eso. Y claramente también pues ellos van sintiendo una autosuficiencia que verdaderamente no es tal en la medida de que justamente esos bienes materiales se puedan ir perdiendo. Al final termina angustiado porque pueda perder sus bienes, no se siente tranquilo cuando hay personas que tal vez tienen más que él. En fin, eso es justamente, entonces necesita, pues, tener más para poder sentirse mejor que antes. Por ejemplo, si tienes un teléfono y encuentras una persona con un teléfono más moderno, esa persona se siente incómoda, entonces no se sentirá completamente feliz hasta el momento que tenga el teléfono superior al que tiene el otro. Entonces, ahí podemos darnos cuenta de que hay una idolatría de por medio. ¿Por qué? Porque cree que tiene control de las circunstancias, pero lo cierto es que más bien son esas situaciones las que están teniendo control de la persona. Entonces, la primera lectura del libro de Ezequiel nos habla justamente de eso, cómo la persona, o en este caso el pueblo de Israel, en momentos de opulencia, cuando todo iba bien, que dicho sea de paso, eso era justamente por la gracia de Dios que se manifestaba en ellos, pues terminan ellos dándole la espalda a Dios por dejarse ir en aquellas cosas que le generaban ese placer. Entonces, el Señor sentencia que justamente al poner sus esperanzas y sus esencias en esas cosas superfluas, pues claramente lo que iba a llegar era que ese castillo que ellos habían creado se iba a desboronar fácilmente. ¿Por qué? Porque no estaba sobre una roca firme. Eso es justamente también lo que el Señor Jesús, en este caso, pues refleja en esta continuación del Evangelio de San Mateo, después de aquella conversación con el hombre que tenía muchos bienes, con aquel joven rico, que decía que había cumplido o que estaba cumpliendo todos los mandamientos, pero su corazón no estaba conectado con el Señor, no estaba conectado con esa verdadera conversión. Entonces, desde esa perspectiva es donde el Señor empieza a hacer esta reflexión. Y no es que el Señor estaba murmurando justamente de aquella persona que se estaba yendo, sino que incluso está dando un toque de atención en el entendido de que verdaderamente dentro de nuestra vida normal y cotidiana habrán muchas circunstancias que quieran el maligno ponernos de frente y que nosotros podemos ceder y entrar en eso de darle esa prioridad en vez de Dios. Y justamente una de las más grandes es ese apego o sobreapego a los bienes materiales, a las cosas terrenales. No hablemos únicamente de ser rico o no, sino muchas veces a las experiencias de vida que muchas veces nosotros pues nos dejamos en este caso absorber dentro de un ambiente terrenal y descuidamos nuestra vida espiritual. Y bueno, ahí es donde entra justamente esa esa llamada o esa desesperación por parte de los apóstoles, decir entonces que quién va a poder salvarse. Pero Jesús nos da una esperanza, que es nuevamente volver a poner nuestra confianza en aquella roca firme, que es justamente el Señor. Y dice Jesús, para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. Y dice que los hace mirándolos fijamente, es decir, Él les está vendiendo, por decir de alguna manera. Y utilizo esta frase mercadológica porque, bueno, en muchos casos cuando una persona miente, tiende la tendencia a quitar la mirada. Pero cuando una persona es consciente y cree en lo que le está diciendo, Él te mirará de frente. Y entonces Jesús nos lo habla de esa manera, dice que los mire y les dice, para ustedes, como seres humanos, es imposible, pero para Dios no, porque para Dios no hay nada imposible. Entonces ahí nos pone
justamente el Señor a darnos esa fortaleza de poder dejarnos, pues, invadir y abandonarnos a su perfecta voluntad. Porque al final de todo, el Señor, como dice el Salmo, que es tomado del Deuteronomio, dicho sea de paso, que el Señor da la muerte y la vida. Pero al final también recordemos en el mismo Deuteronomio que es justamente el Señor el que pone a decidir. De hecho, le dice al pueblo de Israel antes de ingresar a la tierra prometida, dice, pongo frente de ti vida y muerte. Tú eliges. Porque a veces podemos pensar, no es que el Señor me está castigando, no es que el Señor, pues, porque hice X o Y cosa, Él me está abandonando. No, con amor eterno nos ama, también dice la misma escritura. Lo que pasa es que parte de esa experiencia de amor de Dios está en darle al ser humano esa posibilidad de elegir. Y evidentemente esa posibilidad de elección también, pues, conlleva a una consecuencia, conlleva también a que si yo elijo un mal camino, pues, obviamente, vendrán con sus consecuencias. Pero a pesar de todo eso, y sin importar los caminos que hemos tomado hasta ahorita, el Señor también nos da la posibilidad de rectificar y también Él se encarga de ayudarnos a reconstruirnos. Entonces, pues el Señor, pues justamente, como lo dice la última estrofa del Salmo, el día de la destrucción se acerca, pero aún así, el Señor defenderá a su pueblo y tendrá compasión de sus siervos. Entonces, hoy es un momento de hacer un alto en el camino, de evaluarnos y ver dónde tenemos puesta nuestra confianza verdaderamente, cuáles son nuestras acciones, cuál es el sentido propiamente que tenemos de la vida y sobre qué estamos edificando. Y sobre esa reflexión, pues justamente empezar a rectificar si es necesario y cada vez más a abrirnos a la misericordia de Dios, que Él nos sigue dando vida y muerte, pero sobre todo que Él nos invita justamente a que elijamos la vida, a que lo elijamos a Él y lleguemos a la plenitud de la vida eterna. Bendiciones, que Dios te cuide, te bendiga, que el Señor te guarde en todo momento y siempre te guíe por la senda de la paz.